Y en esta ventana Andalucía especial elecciones ya nos acompaña en Radio Huelva la candidata de Podemos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego, ¿qué tal? Bueno, Teresa, esta noche segunda entrega del debate a tres, hoy en Televisión Española, debate al que no está invitado Podemos. ¿Qué reflexión le merece? Bueno, yo creo que es necesario reflexionar acerca de nuevos modelos de debate público, de debates electorales, los cuales se puedan confrontar ideas por parte de las fuerzas políticas que de alguna manera están apareciendo en el panorama. Es verdad que lo que vivimos ahora mismo es un momento de aceleración del tiempo histórico, de aceleración del tiempo político y de ruptura de las antiguas legitimidades de las fuerzas del bipartidismo y bueno, pues algo que tarda en entrar en los debates electorales y por tanto, bueno, entendemos que la foto del debate de hoy será de nuevo una foto en blanco y negro. Sí, decía que dejó la silla vacía a su segundo en Cádiz en el debate de Canal Sur. ¿Por qué desaprovechó esa oportunidad para que la pudieran conocer los andaluces? Bueno, había varios elementos sobre la mesa. Nosotros queríamos haber podido debatir con Susana Díaz y con el líder de la oposición. Entendíamos que el debate que tuvo lugar a 7 era un debate de segundas espadas, al que enviamos a un representante más que digno de nuestra candidatura, Jesús Rodríguez, que defendió el programa de Podemos perfectamente. Y luego hay un segundo componente, y es que nosotros hacemos la campaña electoral con el tiempo libre de nuestros simpatizantes, es decir, no subcontratamos nuestra campaña electoral a ninguna empresa y por tanto cancelar un acto como el que teníamos previsto esa tarde en Jaén suponía echar por tierra el trabajo de un montón de compañeros que invierten su tiempo de forma voluntaria en esta campaña. Bueno, Podemos sería hoy, según las encuestas, la tercera fuerza política en Andalucía. El Observatorio de la SER les otorga nada menos que el 20% de los votos, 24 o 25 escaños en el Parlamento andaluz. Son muchos escaños para una fuerza sin representación anterior, sin estructura consolidada en la Andalucía rural. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que las encuestas difícilmente se corresponden con la realidad cambiante que vivimos. Hay un terremoto de desafección por las fuerzas del bipartidismo y en ese terremoto hacer una foto fija es muy difícil. Esa foto siempre sale movida. Entonces, como ya hemos tenido experiencias previas con otras encuestas, por ejemplo las de las europeas que nos daban de 0 a 1, que ninguna encuesta nos daba más que ese porcentaje o que esa representación, pues nosotros entendemos que el próximo domingo también va a haber sorpresa. Pues dice usted que no, por primera vez en 30 años no se sabe lo que va a pasar el domingo, que habrá sorpresa. ¿No cree usted, por tanto, que vaya a ganar el PSOE? Pues yo no, creo que no la tienen todas consigo. Me parece que conforme va pasando la campaña, algunas fuerzas como la nuestra, en este caso Podemos, se está afianzando en nuestra tierra, en Andalucía, se nos está poniendo cara, nombre, apellido y sobre todo propuestas. Ahora vamos a hablar de esas propuestas, pero digamos que las encuestas no se equivocan y que gana finalmente el domingo el PSOE. ¿Podemos se opondrá a la investidura de Susana Díaz si esto ocurre? Nosotros queremos debatir en torno a propuestas. Hemos elaborado un programa que es un programa de emergencia social que entiende que las políticas, la administración pública andaluza, las prioridades de financiación, incluso de tesorería, no están adaptadas a una realidad generalizada de sufrimiento social. Si el resto de fuerzas políticas están a la altura del momento histórico y político que vivimos y de la situación de la mayoría social en Andalucía y quieren llegar a acuerdos sobre prioridades, nosotros tenemos la obligación de acordar con todo el mundo, con todo el Parlamento, esas medidas que entendemos de absoluta urgencia en términos sociales y en términos económicos. Desde luego, claro, tampoco partimos de cero y conocemos la trayectoria, especialmente del Partido Socialista y del Partido Popular, en una dinámica de austericidio, de frenar el crecimiento económico, de impedir precisamente la salida de la crisis que ellos mismos han gestionado tan mal, ¿no?, a lo largo de estos años. Pero eso le iba a decir, ¿pueden pactar ustedes con esos partidos a los que consideran casta? Nosotros no podemos renunciar a la posibilidad de que cambien de idea. La responsabilidad la tendrán ellos si continúan queriendo hacer exactamente las mismas políticas que nos han conducido al desastre. Hace muy poco tiempo Teresa Rodríguez era una joven comprometida, pero seguro que no imaginaba que hoy, 16 de marzo de 2015, estaría aquí. ¿No siente vértigo por cómo está ocurriendo todo? Personalmente he estado comprometida con mi realidad social desde que era muy joven y llevo buscando este momento desde que tenía 15 años, es decir, la posibilidad no solo de protestar, de denunciar los efectos de las políticas que se hacen desde las instituciones, de defender causas justas, sino de poder aplicarlas en el seno de las instituciones con la mayor transparencia y control ciudadano posible. Yo decía lo del vértigo porque se están presentando a las elecciones con algunas carencias, con un partido
aún sin ahormar, digamos, con una candidata que secretaria general, con, bueno, unos elementos que, digamos, que no son, digamos, la forma más ortodoxa de entrar en política, o por lo menos de hacerlo con todas las garantías, ¿no? Mire, el resto de fuerzas políticas tienen un esqueleto, tienen el hueso, pero han perdido el músculo y han perdido el pulso de la calle también. Nosotros tenemos, creo, lo más importante, que es el músculo. A nosotros no nos caben los inscritos y los simpatizantes de Podemos en una sede partidaria. Nosotros llevamos desde el mes de enero haciendo asambleas en las plazas, en las calles, en asociaciones, en sitios que se nos han ido cediendo, con un montón de gente muy comprometida socialmente con su realidad, muy conocedora de su realidad y que viene de años de haber planteado alternativas, y todo eso se ha venido a depositar en nuestra iniciativa. Nuestra iniciativa es una herramienta que se llena de gente y yo creo que al resto de partidos les sobra estructura y les falta gente. Nos gustaría hablar, Teresa, de propuestas más que de apuestas. El otro día con Pepa Bueno hablaba de las apuestas de Podemos, pero ¿qué harán si gobiernan? Díganos qué acciones concretas van a cometer si forman parte del gobierno andaluz. Bueno, lo primero son medidas de transparencia. Entendemos que es necesario auditar la administración pública andaluza con la intención de organizarla nuevamente para que ponga a los ciudadanos primero, para que ponga por delante a la gente. Y esto pasa por una medida muy concreta que hemos planteado, que se llama los procedimientos de emergencia ciudadana. Es decir, que el conjunto de la institución se reorganice para dar prioridad a la atención a los ciudadanos que lo están pasando peor. Es decir, aquellas personas que tienen puestas en cuestión sus condiciones de supervivencia. No podemos seguir consintiendo que se tarde un año en cobrar la ayuda a la dependencia o que se tarde un año en cobrar el salario social, porque la administración no está no está dando prioridad a las personas que lo están pasando peor. La segunda cosa tiene que ver con apostar por un nuevo modelo productivo. Un modelo productivo que en parte también está demandado desde hace años por parte del propio Estatuto de Autonomía, y que supone diversificar nuestra economía, que supone apostar por la economía social en Andalucía, que supone apostar por la economía del conocimiento para que se trasvasen sus resultados a un sistema productivo que no dependa de ningún monocultivo. Aquí hay tareas que tienen que ver con nuestro modelo productivo que no se han hecho a lo largo de estos más de 35 años y que es necesario abordar de inmediato. Y la última cosa es paralizar la dinámica de la austeridad. Nosotros entendemos que las políticas económicas y los recortes sociales suponen bloquear la posibilidad de una salida de la crisis. Es decir, cuando la gente ve cómo merman sus salarios y no puede consumir, no puede comprar, no puede tener acceso a lo más básico, pero además no está contribuyendo a mover el sistema productivo, lo que estamos poniendo en riesgo es la recuperación. En materia de empleo, hemos visto este fin de semana, Teresa, cómo Rajoy ha prometido 1 millón de empleos. ¿Cuántos empleos se compromete a crear Podemos en Andalucía? A mí me parece una barbaridad que ya la ciudadanía ni siquiera acepta y admite vender propuestas electorales como si fueran productos de un buhonero. Las campañas electorales no son para vender recetas mágicas ni varitas mágicas, son para establecer un debate social con la ciudadanía sobre las prioridades que un gobierno tiene que emprender para generar empleo y bienestar en su territorio, entre sus vecinos. Nosotros no podemos comprometernos a un número exacto ni vamos a participar en ese regateo de cifras de empleo a crear. Somos gente seria y lo que planteamos, y así nos lo han recomendado los más de 30 economistas que han elaborado nuestro programa, es que apostemos por un modelo productivo diferente. Es la única salida para generar una economía que sea intensiva en empleo y en bienestar y en reparto de la renta, ¿no? Son las tres cosas que nos parecen prioritarias a la hora de generar empleo en Andalucía. ¿Y qué dicen esos asesores económicos sobre el PER, sobre el Plan de Empleo Rural? ¿Qué harán ustedes con él si gobiernan? Nosotros evidentemente conocemos la importancia que esos fondos tienen para los municipios, para los pueblos, para mantener las poblaciones allí y generar empleo de forma continua, digamos, en esos pueblos, pero también conocemos de su insuficiencia. Es decir, nosotros, y también nos lo dice la gente de los pueblos, lo que queremos es un mundo rural que sea productivo, que genere riqueza, que genere empleo de forma estable y que genere renta digna para la gente de los pueblos y para la gente que trabaja en el campo. Se lo digo porque ya saben que el PSOE la ha acusado en base a esas declaraciones de decir que tienen ustedes una agenda oculta, que en el fondo lo que quieren es eliminar ese plan de empleo rural en la Andalucía rural. Bueno, pues algo tenían que inventarse, pero nosotros en ningún momento hemos dicho, evidentemente, que queramos eliminar el PER, pero sí que queremos apostar por una alternativa a más largo plazo que dignifique la vida de los pueblos y que les proporcione la capacidad de tener unos salarios más dignos. El PER no es
en ningún caso en sí una solución a las condiciones de vida y de trabajo de la gente en los pueblos de Andalucía y en el campo. Y por otro lado hemos dicho también otra cosa, y es la necesidad de que esos fondos se gestionen con absoluta transparencia. Otra de las denuncias que nos vienen del mundo rural es que no siempre esas ayudas se gestionan con la suficiente transparencia y que no es raro que las ayudas las reciban siempre los mismos y haya otros que no las reciben nunca. Precisamente aludían en el Partido Socialista al ayuntamiento de Marinaleda como uno de esos ayuntamientos que habría utilizado esas redes clientelares en el PER. Eso nos da pie a hacer la siguiente pregunta. ¿Ha sido una buena idea para Podemos aliarse o establecer alguna alianza con el SAT, con el Sindicato Andaluz de Trabajadores, con Sánchez, Gordillo, con Cañamero? Nosotros hemos establecido alianza con personas concretas del Sindicato Andaluz de Trabajadores que se han acercado directamente a la iniciativa. Es decir, todo el mundo sabe que Podemos no es el resultado de una suma de siglas. Podemos es una herramienta de empoderamiento ciudadano, de participación ciudadana, donde participa gente a la que no le hemos pedido ni credenciales ideológicas ni que abandone sus afinidades previas, sean cuales fueren. Teresa Rodríguez transmite tranquilidad, serenidad cuando habla, pero hay ciertas versiones que le dibujan un perfil muy distinto al que proyecta. La pintan como una joven radical de la izquierda anticapitalista que participó incluso en el asalto al rectorado de Sevilla. ¿Qué hay de cierto, Teresa, en todo eso? Bueno, yo creo que es normal que cuando a uno se le mueve el suelo bajo los pies, cuando uno ya se está tentando la ropa para ver cómo se van a devolver determinados favores que han estado detrás, en muchos casos, de malas prácticas de gobierno a lo largo de tantos años, pues reacciona de forma virulenta y reacciona atacando. Ante esos ataques nosotros siempre respondemos con tranquilidad, con una sonrisa y con la propuesta. Hay un asunto que es clave, que es fundamental, el modelo territorial. ¿Cuestionan ustedes el café para todos? ¿En qué situación queda Andalucía en el modelo territorial asimétrico basado en el principio de ordinalidad que han defendido al menos algunos candidatos de Podemos en otras comunidades autónomas? Nosotros nos sentimos cómodos en el marco constitucional y estatutario que tiene Andalucía, y no solo porque esté escrito y tenga carácter de constitución y no de ley, es decir, no es una cosa que se pueda cambiar como una ley, sino porque fue el resultado de la pelea de un pueblo entero. Nada que el pueblo andaluz haya conseguido con su movilización y con su lucha será ajeno a nuestro programa y a nuestra raigambre en esta tierra, ¿no? Se lo digo porque el Partido Andalucista les acusa de colarse en el Parlamento andaluz, de querer hacerlo defendiendo un modelo que haría perder, dicen, Andalucía más de 1.000 millones de euros al año. Bueno, pues yo creo que se equivocan de cabo a rabo en este caso, vamos, no nos vinculamos absolutamente a eso. Estamos autorreferenciados en Andalucía, pese a la insistencia de que Podemos en Andalucía es un proyecto que no existía previamente. Quienes estamos construyendo hoy por hoy Podemos somos personas que nos hemos comprometido a lo largo de muchos años con la realidad andaluza, con sus logros, con sus potencialidades, con sus carencias históricas que hay que resolver, y lo que hemos hecho es remangarnos y ponernos a disposición del pueblo andaluz para llevar a cabo un mandato con un fuerte control por parte de la ciudadanía en Andalucía. Hoy se publican, Teresa, algunas informaciones sobre el descontento hipotético de las bases en distintas provincias porque no se sienten representados, porque empezarían ustedes a adoptar una estructura clásica de partido. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, nosotros no somos de los que esconden sus discusiones internas, porque además nos hemos planteado que queremos ser una fuerza política sin paredes y sin techo, es decir, que queremos ser una fuerza política, una herramienta que la ciudadanía pueda hacer uso de ella para tomar decisiones que le afectan, y por tanto esto pasa porque los debates se tengan de forma pública y sin ningún problema. Nunca nos han estorbado las voces críticas, nunca, y además nos ayudan a construirnos y a mejorar. La Universidad de Málaga ha propuesto inhabilitar a Íñigo Errejón. ¿Cree que es una estrategia para debilitar a Podemos en campaña? Bueno, no seré yo quien acuse a la Universidad de Málaga de haber hecho una cosa del género. Vamos, sería inconcebible que un órgano disciplinario de una universidad pública andaluza que depende de la Dirección General de Universidades de la Junta de Andalucía hiciera algo parecido a eso. No soy yo quien va a poner en cuestión esa decisión. Y dígame una cosa, ¿por qué no viene...? ¿Quería decir algo más sobre este asunto, perdón? No, simplemente eso, y además, bueno, que la propuesta que ha hecho esa comisión pues se corresponde exactamente con lo que el propio Íñigo Errejón ha dicho hace unos meses, es decir, que hubo un permiso que se solicitó de forma oral y no se cursó de forma escrita, y ya está, es que no hay más cera de la que arde, vamos. Y dígame una cosa, ¿por qué no viene Juan Carlos Monedero a hacer campaña con usted a Andalucía?
Bueno, nosotros hemos agradecido la presencia aquí en Andalucía de cualquier líder estatal que quisiera participar en campaña. Quienes han venido pues son los que han podido, supongo, en función de su agenda y de lo que querían y creían que podían aportar a este proceso electoral, ¿no? Si Andalucía está hasta arriba de corrupción, si el sistema está podrido, como dicen ustedes, como dicen también otras fuerzas políticas, ¿por qué las encuestas vuelven a dar la victoria al Partido Socialista? Vuelvo otra vez al mismo discurso de antes de la encuesta. Yo creo que por primera vez en esta convocatoria electoral en concreto hay una alternativa al Partido Socialista que no pasa por darle el gobierno a la derecha en Andalucía. Y eso es un paradigma y un panorama absolutamente nuevo. Es decir, ya no hay que elegir entre lo malo y lo peor, ya no hay que seguir con una dinámica del mal menor, del voto defensivo frente a un PP que viene a arrebatarle a la mayoría de la población sus derechos sociales. Y eso abre una perspectiva enorme y ya digo, las primeras elecciones en las que no sabemos de forma prefija lo que va a ocurrir, ¿no? Vamos a imaginar, Teresa, que usted, después del domingo 22 de marzo, es la presidenta de la Junta de Andalucía. ¿Cuál es la primera medida, la primera decisión que tomaría Teresa Rodríguez? La primera tiene que ver con dos cosas. Uno, auditar la Administración Pública Andaluza para conocer exactamente cómo sacar el máximo partido a la cantidad de trabajadores públicos, de funcionarios y trabajadores de empresas públicas en la Junta de Andalucía, de forma que podamos reorganizar la Administración Pública para que se ponga al servicio de los ciudadanos. También para saber qué parte de esa administración es necesario adelgazar, y eso tiene que ver directamente con los cargos de libre designación, tiene que ver con aquellas personas que no están haciendo un trabajo a la altura de lo que necesita Andalucía ahora mismo. Sin duda no son los trabajadores y trabajadoras, tanto funcionarios como de empresas públicas. Yo creo que la ciudadanía, por primera vez, siente que con su participación en estas elecciones su vida puede cambiar a partir del día siguiente, y yo creo que eso es importante, es un mensaje de esperanza. Ya por último, cierran campaña el próximo viernes con Pablo Iglesias en el velódromo de Dos Hermanas. ¿Cuánta gente quieren ustedes reunir allí? ¿Serán capaces de llenarlo? ¿Qué sentido tiene, Teresa, haber elegido para cerrar un lugar tan simbólico para el Partido Socialista? Bueno, porque entendemos que nuestro fuerte son las personas, que nuestro fuerte junta a gente, que nuestro fuerte es generar, insuflar ilusión y esperanza en un futuro, y que sin duda tendremos la capacidad para llenar ese velódromo de Dos Hermanas el próximo día 20. Queremos hacer una demostración, evidentemente, de que lo que estamos viendo cada día en los bares, en el tren, cuando cojo el tren o cuando cojo el autobús, que muchísima gente que se me acerca para decir que está depositando su esperanza en nosotros, tenga una visualización en un día concreto y en un espacio concreto como es ese. Pues de acuerdo, Teresa Rodríguez, candidata de Podemos a la presidencia de la Junta. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena SER, de la Ventana Andalucía. Un saludo y muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias a vosotros.